Bueno, como hubo algunas dudas y algunas cuestiones que no estaban claras sobre el baricentro de carga eléctrico, les hago este pequeño video para que se pueda entender el tema y puedan continuar resolviendo el trabajo práctico. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué es el baricentro de carga. Baricentro de cargas eléctricas. El baricentro de carga eléctrico es un punto en donde se supone concentrada toda la potencia de la instalación eléctrica. Y para calcularlo debemos recurrir, como yo le decía en los mensajes del Classroom, a los momentos eléctricos. Vamos a suponer que disponemos de un predio industrial, por ejemplo, como este. En donde en ese predio industrial tenemos distintas áreas. Por ejemplo, aquí podemos tener un área determinada, ¿sí? En donde, por ejemplo, una sección de la fábrica, y en donde en su interior la mayoría de la potencia la vamos a suponer concentrada acá. Y a esta le vamos a poner potencia P sub 1. ¿Sí? Después podemos tener otra área, supongamos que la tenemos aquí, otra sección de la fábrica, que tendrá sus máquinas, sus consumos, y en un punto determinado tenemos concentrada su potencia, la de esa área, P sub 2. Vamos a suponer un área 3, con su potencia 3, y un área 4, este lo podemos hacer en línea llena también, con su potencia 4. ¿Sí? Estas son distintas áreas en donde, para conocer exactamente este punto, por qué dentro de esta área la potencia está concentrada acá, bueno, hay que hacer el estudio que vamos a hacer ahora dentro de cada una de estas áreas. Vamos a suponer entonces que, bueno, esta es la ubicación de los tableros en esa área. Y nosotros necesitamos conocer el baricentro de carga. ¿Para qué se necesita conocer el baricentro de carga? Porque el baricentro de carga es el punto que nos dice en dónde más conviene poner, ¿sí?, el tablero principal o, en nuestro caso, una subestación transformadora que va a alimentar a la fábrica. Después hay cuestiones prácticas. A veces se puede recurrir a ese punto, se puede instalar en ese punto y a veces no. Pero vamos a empezar por calcularlo. Es un punto en donde técnica y económicamente conviene poner el tablero principal o la cámara transformadora que va a alimentar a esta instalación. Entonces para hacer este análisis y poder determinar el centro de carga, como yo les decía, tenemos que tomar un punto arbitrario y trazar a partir de ese punto dos ejes. El punto lo podemos trazar en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar este punto aquí. Lo vamos a llamar O. A partir de este punto, en forma horizontal, vamos a tener un eje X y en forma vertical un eje Y. Entonces, lo que hay que hacer es, para cada carga eléctrica, que las tenemos concentradas en estos puntos, conocer sus coordenadas. Por lo tanto, para la potencia P sub 1 de tantos kilowatts,
aquí vamos a tener la coordenada x1, tantos metros desde este punto referencial hasta el punto x1. Y con el eje Y lo mismo, y tenemos el punto I1. Para el punto P2, también de tantos kilowatts, vamos a tener las dos coordenadas x2 y por este lado Y2. Para la carga 3, el punto x3 y el punto I3. Y finalmente tenemos una cuarta carga para la cual vamos a tener aquí el punto x4 y aquí, perdón, acá abajo es, aquí el punto correspondiente a la ordenada I4, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esto, nosotros podemos plantear la ecuación de los momentos eléctricos. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a plantear ecuaciones sobre el eje X y ecuaciones sobre el eje Y. Por lo tanto, cuando planteamos con respecto al eje X, ¿sí?, la ecuación de equilibrio de momentos eléctricos va a ser que la sumatoria de las potencias, su I, o sea, de todas las potencias, la P sub 1 más la P sub 2 más la P sub 3 más la P sub 4, ¿sí?, por una determinada distancia X desde aquí hasta algún punto, va a ser igual a los momentos eléctricos, es decir, a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 más P sub 3 por X sub 3 más P sub 4 por X sub 4. ¿Sí? Bien, la sumatoria de las potencias las conocemos. Las potencias parciales de cada área las conocemos. Las coordenadas en X de cada potencia, de cada punto de potencia, la conocemos. Por lo tanto, a partir de esta ecuación podemos conocer la coordenada X del baricentro de carga. Por lo tanto, X, si despejamos, será igual a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 más P sub 3, X sub 3 más P sub 4, X sub 4. Ahí está, medio chiquito, pero quedó. Dividido, ¿qué cosa? La sumatoria de las potencias, o sea, P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4. ¿Sí? Bien, y ahí tenemos una determinada coordenada. Cuando vamos a la vista en planta, ¿sí?, con este eje referencial, diremos, por ejemplo, ¿no?, que X da, vamos a ver, esto puede llegar a dar, qué sé yo, por acá, por ejemplo, ¿no? X, de acá hasta aquí. Aquí tenemos la coordenada X, que es la distancia desde O hasta este punto. Va a ser una de las coordenadas del centro de carga. Del mismo modo, planteamos la ecuación de momentos eléctricos sobre el eje Y. Y en ese caso, la sumatoria de las potencias sub I es que desde I igual 1 hasta N es esto. Desde I igual 1 hasta N, lo habrán visto, quiere decir 1 hasta 4 en este caso. 1, 2, 3 y 4. Es un operador matemático que va aumentando 1 por cada uno que suma. En definitiva, esto no es más que la suma de las potencias. Entonces, para el eje Y, la sumatoria de las potencias es igual a la sumatoria por una coordenada, una ordenada, ¿no es cierto? Y va a ser igual a P sub 1 por la distancia I1 más P sub 2 por la distancia I2
más P sub 3 por I3 más P sub 4 por I4. ¿Sí? Y de acá lo mismo que antes. La única incógnita es la coordenada I. Por lo tanto, I es igual a P sub 1 por I sub 1 más P sub 2 por I sub 2 más P sub 3 por I sub 3 más P sub 4 por I sub 4 dividido la sumatoria de las potencias, es decir, P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4. Y de esta manera nosotros pudimos encontrar tanto esta coordenada como esta otra coordenada. Acá ya habíamos marcado el valor de x, ¿sí? Y la ordenada y supóngase que da por acá. Vamos a suponer, ¿no? A esto hay que calcularlo. Entonces, esto que está acá es la medida que corresponde a I. ¿Está bien? Por lo tanto, este es el punto de intersección entre X e y no es más ni menos que el baricentro de carga. ¿Qué significa en términos prácticos? Significa que este es el punto que para estas cargas que tenemos de determinada potencia distribuidas así, en este punto es donde más conviene poner el centro de transformación. Acá va a llegar la energía desde afuera. Cuando hablamos de centro de transformación es para industrias importantes donde hay un transformador, bajamos a baja tensión y a partir de acá distribuimos a los distintos sectores. Por ejemplo, vamos a alimentar a este sector, con otra línea a este, con otra línea a este, con otra línea a este de acá. Y la alimentación vendría de afuera. Ahora, ¿qué pasa? No siempre es posible llevarlo a cabo esto. Fíjense que acá quedó en el medio. Entonces, no podemos entrar con la alimentación de la empresa distribuidora más de una cierta distancia. Por lo tanto, a veces no es posible instalar el centro de transformación o el tablero principal de la instalación en donde da por resultado el baricentro de carga, por estas cuestiones. Entonces hay que desplazarlo dentro de un entorno para el lugar más factible, ¿no es cierto? Que es lo que un poco estaba como consigna en el trabajo práctico. Bueno, creo que con esto se aclara bastante todo el tema de baricentro de carga y creo que con esto pueden seguir trabajando. Avancen con el trabajo práctico y cualquier duda me consulta por el Google Classroom.